Mon amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes y otra vez estamos acá. Basta de vacaciones. Basta de vacaciones, cuarta temporada de La Sommelier de Libros Radio y no se puede creer y Aldana resistió y está otra vez con nosotros y la vamos a felicitar. Aunque yo sea de San Lorenzo, la voy a felicitar porque ella está muy contenta y vino con su camiseta de Huracán porque Huracán le ganó a San Lorenzo. No le quiero decir cómo va a ser el programa del lunes que viene porque la voy a dejar disfrutar toda esta semana y ya se va a enterar. Ya se va a enterar cómo va a ser el programa el lunes que viene. Que disfrute esta semana. Que pobre disfrute esta semana. Bueno, otro año más acá en Punto Cero. Le mando un beso a Diego, a Vicky. Gracias por seguirnos aguantando. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entrevistas como siempre, hablar de libros, del mundo, de la industria del libro, como todos los años. Esperamos no aburrirlos. Pero voy a presentar a mi invitado porque vieron que ahora ya no estoy nunca más sola acá en el estudio. Le tomé el gustito a estar acompañada porque es lo mejor y es lo que a ustedes les gusta, que yo entreviste gente y que nos cuenten cositas, chismecitos, que son los que más les gustan. Él nació en Avellaneda. Es profesor de historia de nivel medio y superior. En paralelo se dedica a la investigación con especial interés en el pasado de su partido. De manera independiente ha publicado Catalina y el cementerio de Avellaneda, Molnar, héroe del ascenso, héroe de la vida. En 2025 lanzó en colaboración con el municipio Memorias de Avellaneda, encuentros biográficos con Luis Raúl Sagol. Sus proyectos de divulgación han sido reconocidos con mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes y está con nosotros, y espero decirle bien porque yo ahora se van a enterar porque no sé muy bien su apellido, Agustín Witkiewicz. ¿Lo dije bien? Sí. Porque yo le digo Wichi, por eso no le sé pronunciar bien el apellido. Y fue una figurita difícil, como dije, porque no podíamos encontrar día y horario porque trabaja mucho el señor. Los lunes a la tarde son complicados. Claro, entonces no podíamos nunca encontrar el momento para hacer esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por invitarme. O sea, si bien fue difícil coordinar... Hace mucho que queríamos tener esta entrevista. Hoy por suerte podemos decir que lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Para mí es un gusto. Febrero. Luciana, no sé si todos sabrán, aparte de que estamos acá, somos compañeros de trabajo. Somos en compañeros el de Colegio trabajo. San Rafael. Mandamos Por eso un ella beso. me dice Wichi, Claro. es una especie como de abreviatura, un nombre artístico Un casi. nombre artístico. Estaba pensando en adoptarlo. Y firmar así. Porque este apellido me está trayendo muchas complicaciones a nivel de lo que tiene que ver con la divulgación. Tal cual. Así que bueno, sí, acá estamos. Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, y aparte, porque él tiene varios libros, obviamente le gusta mucho la literatura también. Nosotros hemos hablado mucho en los recreos que coincidimos, cuando no es que nos vemos, no nos vemos por la calle. Hablamos mucho de literatura y hablamos también de historia. A mí también me gusta mucho la rama de la historia, porque me gusta también leer mucha no ficción. Y él sacó un libro que me lo regaló y a mí me encanta. Voy a decir que es mi preferido de todo lo que escribiste, ¿no? Que es este libro. Y me olvidé de decirle a Aldana, se lo voy a decir en vivo, porque entré tan rápido que me olvidé de decirle a Aldana que le mandé un mail con las tapas de los libros. Todo acá. Este año va a ser así. Improvisación pura. Ahí está. Lo mostramos a la cámara. Pero lo mostramos a la cámara. La tengo tan cerca a la cámara que, no sé, capaz que ustedes ven, yo no veo tanto, ya sabrán por la sommelier. Ahí está. Ahí la están buscando Aldana, igual lo muestro yo. Me encanta este libro en particular que se llama El mundo que inventamos. ¿Podemos empezar por acá? Sí. Sí. Porque empezó todo por este libro, ¿verdad? Empezó un poco todo por ahí, sí. La verdad Sí. que, o sea, yo siempre tuve como la intención de escribir y de poder publicar,
Pero bueno, o sea, mis gustos, mis intereses están bastante lejos muchas veces de lo que tiene que ver con el interés de las editoriales, ¿no? Y cuando, o sea, yo tengo un berretín con el tema de las películas argentinas de los 60 y los 70. Amo, yo. Muy fanático de Volver. Y bueno, eso me fue llevando a fines de la pandemia. Me fue llevando a pensar en hacer un estudio sistemático de lo que tenía que ver con las películas de ídolos musicales juveniles de esos años, ¿no? Y bueno, o sea, escribí el texto, escribí el libro, pero después no tenía quien lo quisiese publicar. Y entonces creé mi propia editorial. Eso fue fantástico. Como para Paren, poder porque publicarlo. eso fue maravilloso, porque un día, yo voy a contar la anécdota, un día cae al colegio, tipo, no sé, era periodo más de diciembre, ¿no? Sí. Tipo que estamos tomando a los chicos que se llevaron las materias. Y me dice, ¿puedo quedarme en este aula que estaba, no sé, estaba el aire acondicionado? Y yo, sí, no había casi chicos rindiendo. Saca un hilo de una hoja y entra a coser los libros, o sea, Sí. a mano. Están hechos a mano estos Sí, libros. sí. El mundo que inventamos, que es como el primer así intento de publicación independiente, está hecho a mano, obviamente está impreso, diseñado, o sea, tiene todo el diseño interno y la tapa, pero está cosido a mano. Sí, tiene un trabajo, no se rompe más, ese libro es casi eterno. Tal cual. Ahí va. Pero bueno, tiene todas las virtudes y los errores de un primer libro. Fue como una especie de intento de ver hasta dónde se podía llegar, incluso con una pequeña tirada. En este caso, creo que hice 30 ejemplares. Mi idea era venderlos, pero terminé regalando la mayoría. Pero bueno, fue como el primer intento. Pero tiene imagen, todo. Sí. Tiene, o sea, es un libro que a mí me hubiese gustado leer, pero como nunca conseguí nada al respecto, terminé haciéndolo. Pero es una investigación, pero está muy buena la investigación sobre esas películas. Yo soy fanática de esas películas y bueno, más allá de que me acordaba todas las que figuran, está muy bien la mirada desde lo histórico, ¿no? Desde la investigación histórica, más allá. Sí. O sea, navega entre lo que tiene que ver con un trabajo serio, Claro. con cierto sentido del humor que se ve bastante en la reseña de las películas y en algunos pies, algunas epígrafes de los afiches y cosas por el estilo. Me gusta que un trabajo histórico tenga como esa doble lectura, ¿no? Un poco seria, pero también que nos permita una sonrisa, digamos, ¿no? Tal cual. Me divirtió muchísimo. Más que nada porque esas películas tienen ese tono, me parece, pasatista, y incluso era el eslogan de la publicidad del libro, digamos, ¿no? O sea, si se trata de películas mal hechas, simplonas, ramplonas, como decía un crítico de cine, ¿no será este el libro que se merecen? Era un poco como es el eslogan. Y bueno, está hecho con esa tonalidad. Hace un tiempito lo volví a leer y la verdad es que se sostiene bastante bien. O sea, lo volví a leer pensando que iba a encontrar un montón de cosas que me iban a tratar de decir, lo tengo que esconder Lo y tengo no que meter en un publicarlo. cajón, claro. Pero la verdad es que lo leí y me despertó una sonrisa. Bueno, me encantó. La verdad que este me encantó. Yo lo atesoro con cariño porque es verdad que no hay. O que yo no encontré. No sé si no hay, pero digo, yo no encontré Sí, con este tono, por lo menos. claro. Que no sea un tono crítico tirando a menos las películas. Claro, está hecho desde el afecto. Obviamente que la ironía, ¿no? y el sarcasmo está presente, pero siempre con un dejo de cariño. O sea, con un dejo de cariño de decir, bueno, son películas que a mí me gusta verlas. Claro. O sea, sentarme. Ayer justamente, domingo a la tarde, estaban pasando Corazón Contento Ah, en la televisión y me quedé viéndola. claro. Y bueno, o sea, Sí, me pasa muchacho de eso. Sandro, te quedas Sí. viéndola. Sí, cuando sí. pasa. Y lo que pasa es que, bueno, el libro tiene una explicación de por qué surgieron ese tipo de películas, algunas cuestiones formales, o sea, en análisis en conjunto, y después tiene el análisis de la biografía, o sea, la filmografía de estos cantantes que llegaron a ser protagonistas de películas. Palito, Sandro en primer lugar, que, bueno, hicieron un montón, y después algunos otros que uno no se imaginaría que hicieron películas, pero las hicieron. ¿Y sí? Juan Corazón Ramón, por ejemplo. Leodán. Hizo 4 Leodán. Ah, hizo Saúl. 4. Elio Roca hizo películas. Claro. Vos decís,
bueno, y así. Y Sí, así. sí, sí. ¿Y cómo te picó el bichito de decir, bueno, a ver, pará, yo quiero escribir un libro, pero me meto a averiguar, no sé, diagramación, tamaño de letra, cómo Sí. se cose, o sea... Sí, eso fue todo un proceso. Primero surgió el tema de la investigación, o sea, el tema de lo que sería el manuscrito. Ujú. Y cuando vi que no tenía posibilidades, o sea, no había interés en invertir en el libro, digamos, empecé a ver los caminos para poder publicarlo. Y ahí empecé a ver, bueno, cómo se hacía para pasar el texto de A4 a A5, cómo alinearlo, cómo ver Qué un montón de laburo, cosas. ¿eh? Que si uno mira el producto que es el mundo que inventamos, se va a dar cuenta que por ahí no están del todo desarrolladas, pero hay como una evolución En los que otros se va libros. dando en los otros libros que es muy interesante. Sí, sí, sí. Claro. Tiene que ver también con la utilización de qué tipo de letra, cómo se llenan los espacios. Hay un montón de cosas que, bueno, o sea, se fueron haciendo sobre la marcha. Y por suerte tengo una diseñadora de tapas muy capaz, Le mandamos un que es beso. mi señora Georgina, que le mandamos un beso. Ella se ha hecho cargo de la mayor parte de las tapas. Que De es esta importante. dimos en llamar a Agustín Wiskevich editor o a Agustín W. editor, que es un poco el sello por el cual hago este tipo de cosas. Bueno, pero a partir de ahí después no paraste. No, fue un buen comienzo. Pensé que me iba a dar fama instantánea, pero no. Entonces hubo que seguir Hubo que seguir intentando, hubo que intentando. seguir trabajando. Y a partir de ahí Em, abandonaste las películas. Esa fue una temática. Lo que pasa que eso era algo que yo sentía que tenía que hacerlo por el gusto que tengo por ese tipo de películas, pero no soy una persona que esté o que pertenezca al mundo del cine Claro. y que esté muy relacionada con el aparato teórico que se maneja, ni mucho menos. Entonces, dije, bueno, este es mi aporte a lo que tiene que ver con el cine nacional. Y después sí, bueno, empecé a trabajar ya sobre de cuestiones que son un poco más de tenor histórico y que tienen que ver con mi partido, con Avellaneda, donde, bueno, de a poco estoy haciendo un aporte, no digo significativo, pero un aporte al fin. Histórico por lo menos. Sí. Puntualmente Histórico, por lo menos. tomando como centro, que es un poco lo que quizás en la historia que en la que anticipaste, Le ¿no? está compitiendo a Mariana Enrique, no lo quiere decir, pero No, pero esto de que. A ver, alguien camina sobre tu tumba por ahí, ¿eh? Claro. Va por ahí. Me interesa mucho puntualmente lo que tiene que ver con el patrimonio funerario de mi partido de Avellaneda. Y descubrí en el cementerio de Avellaneda un montón de cuestiones que me fueron llevando a diferentes lugares, a partir de los cuales terminaron tomando forma diferentes investigaciones, muchas que se transformaron en libros que fueron presentándose en estos años. Libros, O sea, artículos. Sí, también. Tengo un artículo pendiente que te debo leerlo, pero lo voy a leer. Ya me lo pasé a la computadora para leerlo más grande. Que es el de. Yo le digo la condesa traidora a partir de que Sí. quedó ahí. Eso es como una especie de cuestión aparte que tiene que ver con un concurso que hizo la revista Toda esa Historia. Y yo mandé un artículo que no tiene que ver con Avellaneda, tiene que ver con una rosarina, pero que vivía en la calle Arroyo. Y bueno, tuvo un inconveniente ahí bastante importante porque parece ser que no le daba de comer a los chicos que adoptaba. Y bueno, eso generó toda una serie de revuelo mediático, un caso que terminó traduciéndose en un juicio hacia ella y una condena social muy importante. Le decían que era una vampira, Mira, Sara qué Brusaferri de Testoni. Eso fue un artículo, pero aparte de lo que tiene que ver con el cementerio. con el hilo que es el cementerio de Avellaneda. O sea, yo más o menos después del mundo que inventamos en 2021... pero todo va medio, o sea, si bien no tiene que ver con el cementerio de Avellaneda, todo va medio como en ese mundillo de cosas extrañas Sí, que puede ser. ocurren. Puede ser. Que tienen un... A mí me gusta mucho sentirme por ahí, o sea, bucear en lugares que sé que nadie anduvo Claro, antes. O sea, claro. como... Yo le digo, ser pionero te da cierta impunidad a la hora de meterte con un tema. Claro. O sea, por ejemplo, el cine de ídolos musicales juveniles, o sea, como no había ningún trabajo, yo me sentía como con la libertad de hacer cualquier cosa, Claro. total, que venga otro y que arregle lo que tenga que arreglar. Me pasó lo mismo con Sara Testoni haciendo el artículo, o sea, es algo que nadie había investigado antes y bueno, dije,
vamos por este lado. Claro. Y me pasa lo mismo con lo que voy encontrando en el cementerio de Avellaneda, que muchas veces es algo que no tiene ningún tipo de trabajo previo. Por empezar, vos hiciste un mapa, ¿verdad? Del cementerio. Sí, o sea, el mapa, vamos por partes, digamos, ¿no? Si querés. Así lo Dale, hacemos más vamos ordenado. Después de hacer el mundo que inventamos, yo siempre tuve otro berretín que era, bueno, o sea, contar la historia del cementerio de Avellaneda. Bien. Y eso más o menos empezó a tomar forma en 2021, post pandemia, muy digamos. ahí, o sea, pegadito a la sí, pandemia. Sí, sí. O sea, me ayudó a contar con más tiempo libre a partir de dejar un cargo directivo. Así quedamos los docentes. Sí. Traduje Nos ese tiempo metemos libre. en un cementerio. Claro. Y bueno, a partir de ahí empecé a elaborar un proyecto, ¿no? De que, o sea, como una especie de plan quinquenal, porque como en 2026 se cumplen, o sea, este año se cumplen los 150 años del cementerio de Avellaneda. Entonces dije, en 2021 dije, bueno, de acá a 5 años algo tiene que salir. Claro. Pero claro, bueno, una vez que uno empezó a recorrer, a investigar, empezó a aparecer información, hubo mucha gente que me ayudó en el medio. Reconozco, por ejemplo, a Vanina Ragonese, María Cristina Chazarreta, les mando un saludo, Juan Manuel Huerga, Eduardo Rojas. O sea, gente que se me acercó desinteresadamente y me dijo, bueno, tengo esta información, tengo esto para compartir, tengo esto que es de un archivo que estoy utilizando para hacer visitas. ¿Gente que trabaja en el cementerio o gente que fue...? Gente que trabaja en el municipio o gente que trabaja, o sea, por su cuenta, pero que le interesa el tema y bueno, o sea, se copó con mi investigación. Y a partir de ahí empezó a tomar forma la idea de hacer un libro, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que de un libro empezaron a salir como desprendimientos. Ajá. O sea, el libro finalmente es este que tengo acá. Ahí está la cámara. A ver, dame que ahí está. Ahí está. Espera que lo muestro yo acá adelante. Es este. Claro, pero este libro que se empezó a escribir... Es el final, digamos. Se empezó a escribir en 2021. Aldi nos pone la foto bien. Muchas gracias. Tuvo muchos desprendimientos porque por ahí yo estaba investigando sobre algún sector o sobre alguna sepultura y eso me llevaba a interesarme puntualmente en esa cuestión. Y ahondabas ahí. Claro, me pasó, por ejemplo, con la sepultura más antigua del cementerio, que es la de Catalina. Catalina Apat figura en la lápida. Pero bueno, o sea, yo a veces no sé si son casualidades o causalidades, pero encontré revisando en los libros de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, lo que hoy es la Catedral de Avellaneda, encontré la partida de defunción de Catalina y empecé a ver que había más información que lo que decía en su lápida. Y eso me dio el pie a empezar a investigar sobre ella, sobre de dónde vino, las condiciones en las cuales migró. Y bueno, eso dio forma a ese libro, que es como una especie de primer dientito que salió de este fue el obra. Segundo. Claro, pero o sea, el primero libro dedicado... El primero que es hijo del proyecto cementerio. Claro, ¿no? porque dice, aquí yacen los restos mortales de Catalina Apat, que falleció el 30 de julio de 1867 a la edad de 45 años. Eso es lo que dice la lápida que está en el cementerio de Avellaneda. Pero a partir de eso, yo empecé a encontrar información en diferentes archivos, tanto de Avellaneda como en Francia. Ella nació en Asparren, en el sur de Francia, lo que sería el País Vasco francés. Y eso me llevó a contactarme con investigadores de la zona, que buscan también, ellos le llaman la diáspora, ¿no? A cómo los inmigrantes de Asparren, que es donde ella nació, se fueron difundiendo por todo el país. Y hay un investigador muy interesado en la diáspora aspandarra, que es Beñat Kuburu y Torots, que es el que le hizo el prólogo al libro. Y él hizo un documental sobre vascos en la Argentina, nacidos en Asparren. Y cuando se enteró de que yo había hecho este trabajo, le interesó muchísimo porque, bueno... Vinieron, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de eso, que me lo habías contado en el colegio. Fue muy interesante porque todo un grupo de... Beñat forma parte de un grupo folclórico vasco, los Jualdunac. Jasparneco Jualdunac. Es un grupo que se dedican cantan y hacen como danzas típicas vascas.
Y entonces cuando yo le mandé la información, justo aprovecharon que iban a venir, el grupo folclórico de él iba a venir a la Semana Vasca de Macachín, en La Pampa. Pero iban a parar en Buenos Aires durante un tiempito. Y entonces, o sea, combinamos para que vengan a la sepultura en el cementerio de Avellaneda de Catalina y le hicieron como una especie de homenaje. Mira. Cantaron canciones, sí, estuvo muy lindo, fue muy emotivo. Y yo estuve hablando, les hice toda una explicación de la vida de Catalina y también del cementerio, que entendieron, creo que había dos que hablaban castellano, el resto eran todos vascos, nadie entendió nada, pero estuvieron como todos muy atentos a ¿Pero y qué se la siente cuestión. en ese momento de decir, bueno, a ver, esto lo descubrí yo? Es muy gratificante, Era algo que nadie Sí. le prestaba atención, ¿no? Sí, sí, Digo, estaría hasta descuidada, ¿no? Me imagino. Estaba envejeciendo dignamente, diría yo. Después se le hizo alguna intervención, se la pintó con cal, Claro. eso por ahí no estoy tan de acuerdo, pero... Claro, tendría que Eh, haberse quedado así como estaba. Sí, yo pienso que hay que dejar a veces envejecer y morir en paz a los monumentos Claro. y no meter tanto Tanta arreglo mano. indiscriminado. Pero bueno, son puntos de vista, digamos, ¿no? Y no, lo que pasa es que Eh, después le metieron mano porque se hizo famosa. Claro, es famoso de una fama mínima, pero fama al fin, digamos. Claro. Y sí, la verdad que se siente, es muy gratificante porque uno siente que lo que hace como que impacta en la comunidad de alguna manera. Si bien eso después quedó ahí, no es que siguió habiendo homenajes a Catalina ni nada, o sea, sentó como un precedente y un incentivo para que yo siga trabajando sobre temas que tenían que ver con el Claro. cementerio. O sea, fue como decir, a ver, si una sepultura Despertó genera todo tanto, esto, claro. despierta un libro, un homenaje, un No, es que montón después de te empezás cosas. a preguntar, bueno, ¿y acá quién está? ¿Quién está Claro. enterrado que no sabemos? Sí. O Sí. sea, Incluso yo cierro el libro de Catalina con esa pregunta, digamos. O sea, si una sola sepultura generó tanto, o sea, ¿cuántas cosas habrá por descubrir? ¿y descubriste más? Sí. Igual tiene una arista bastante chistosa la visita de este grupo vasco, porque iban a venir con ropas que eran ropas folclóricas típicas de ellos, de la zona, con abrigos de piel y con unos cencerros gigantes que ellos los mueven como para hacer una especie de Como de música. sí, como de medio ritual, ritual. sí. Y bueno, yo decía, pero esto en el cementerio me van a tirar la bronca que yo vengo, caigo con tú. Eran como 20 tipos, ¿no? Del grupo vasco, con los pelos así y con los cencerros me van a sacar corriendo. Claro, un ritumbanda, a ver, Claro. una cosa No, rara. pero el tema es que lo que pasó fue que al final, o sea, todo el equipaje donde ellos tenían los trajes folclóricos, por un error en el en el embarque allá en Francia, los mandaron a Berlín. Entonces vinieron con lo opuesto, vinieron con una remera Bordeaux, que está en las fotos, y bueno, zafamos del tema. Solo cantaron las canciones. Claro, Cantaron, bueno, estuvieron pero discretos. tranqui. Pero zafamos con el tema de los cencerros, que no sé si hubiese caído demasiado bien. Yo tampoco quiero... Igual hay mucha gente en el cementerio. No es un lugar turístico, no es Recoleta, digamos. Bueno, no es Recoleta, pero imagino, no sé, el cementerio de Chacarita o el de Flores. Sí, no sé si lo es- recorre mucha gente. No es muy recorrido. o- No. Y eso, bueno, es una de las cosas que quizás más se notan en cuanto a cómo los cementerios del conurbano están actualmente. O sea, va muy poca gente a verlos, un poco por el desinterés, por el culto funerario, pero también por el tema de los riesgos que pueden ocurrir al visitar un cementerio. O sea, el vandalismo, los robos. O sea, eso ha generado que poca gente se acerque. Incluso los horarios, o sea, hoy en día el cementerio de Avellaneda funciona a la mañana hasta la 1 más o mirá. menos. Antes funcionaba hasta las 5:30 Claro, de la tarde. claro. Ahora ya es como que el horario se ha acotado. Yo he ido, yo tengo una historia de cementerio. Ujú. Yo he ido a tomar unas fotos, pedimos permiso a la tumba, tipo al muerto, Sí. porque tuve que ir a hacer un trabajo práctico en la escuela. Ujú. Teníamos que hacer una fotonovela y se nos ocurrió hacer una fotonovela que donde había un muerto, qué sé yo, un día de lluvia se nos ocurrió ir al cementerio, así que estábamos con el paraguas, no Claro. todos nosotros tres, no había nadie en el cementerio de Flores, pero es verdad, no había nadie. Te estoy hablando de 25 años atrás, te estoy Sí, hablando sí. hace muchísimo tiempo atrás. Sí. Y
Y es cierto que como que están siempre vacíos, salvo que Sí. sea la mañana, que sea hora de entierro, qué sé yo. Hay muchos prejuicios y si bien mi interés tampoco es transformarlos en un lugar turístico, entendiendo el turismo como un pasatiempo, para mí uno no es que uno va a un cementerio por pasatiempo, digamos. Son lugares donde uno puede aprender mucho de la historia de su localidad, pero también de aprender de la historia, de los grandes procesos de la historia argentina. A ver, la historia de Catalina te permite conectarte con los movimientos migratorios del siglo Claro. XIX, te permite conectarte con las epidemias, te permite conectarte con las causas de mortalidad que afectaban a la población a mediados del siglo XIX. Entonces, todo eso vos lo podés usar como disparador, o sea, a nivel pedagógico y Sí. también para las personas que estén interesadas. Bueno, Recoleta de por sí es un cementerio que Totalmente. lo aprovechás en cualquier materia, te digo. Totalmente. Pero ocurre que yo no siento que tenga nada para aportar en Recoleta y sí en Avellaneda. Claro, porque Ahí ya es donde está yo todo siento que dicho, está claro, claro. está todo dicho. Y lo que no está dicho puede ser dicho por mejores voces que la mía, porque están más en contacto con el patrimonio y porque lo tienen más recorrido. Claro. Entonces, volviendo a esta cuestión de que a mí me gusta bucear en lugares que no están demasiado frecuentados, o sea, sentí que Avellaneda era como mi lugar. ¿Y te gustaría hacer visitas guiadas, por ejemplo? Estoy participando, colaborando con Turismo de Avellaneda. Bueno, Vanina Ragonese, que es una de las personas que me ayudó a hacer este trabajo, ella forma parte de Turismo de Avellaneda. Y Turismo de Avellaneda tiene una especie como de plan que se llama Descubrí Avellaneda, donde ellos hacen distintas visitas guiadas a distintos puntos turísticos del partido. Y como que el 11 de enero se conmemoraron los 150 años de la inauguración del cementerio, el 17, el sábado, se hizo una guiada, estuve presente en calidad de referente de la cuestión, ¿no? La visita la llevó adelante ella, pero yo aportaba los datos históricos. por ejemplo, esto de Lo Catalina. de Catalina. Sí, Claro. sí. Sí, fue muy interesante. Y bueno, o sea, después las respuestas fueron ambiguas, digamos, ¿no? O sea, mucha gente celebró la iniciativa y también hubo voces que criticaban el hecho de decir cómo se usa el cementerio como lugar turístico, ¿no? Y a mí me parece que está ahí en la palabra turismo, hay que tener en cuenta que no solamente incluye el hecho de ir a un lugar a divertirse, sino que el turismo también tiene que ser incorporar cultura de un lugar determinado. Claro, totalmente. Pero bueno, o sea, eso es como que a uno también lo sacude un poco. O sea, pensar que lo que propone, o sea, va a ser aceptado por toda la comunidad y después ver que quizás hay voces que no coinciden. Pero viste que Mariana Enríquez hizo así como una propuesta de ir a leer sus cuentos al cementerio de noche. Ajá. No me acuerdo si no fue en Chacarita, me parece que no fue en Recoleta, me parece que lo hizo en Chacarita. ¿Y qué pasó? Una noche, no, o sea, fue total y absolutamente aceptado, te imaginarás que se anotó gente y todo, Sí. Y hicieron como una movida así de... Claro. Sí. Lo hizo con fines turísticos, si querés, o sea, pero del absoluto respeto y no de una falta de respeto o de una diversión, sino con solemnidad. Yo sinceramente todo lo que hago, si bien está hecho con mucho apasionamiento, o sea, tiene... ¿Es mío? En vivo, atendemos o vivo. Perdón, ¿eh? Es del cementerio. Es del cementerio de Avellaneda. Mientras no sea Catalina la que llamó. No, claro. Yo todo lo que hago lo hago con mucho apasionamiento, pero con respeto, ¿no? Claro. O sea, y sin embargo, o sea, leer por ahí comentarios como decir, dejen descansar a los muertos en paz. Por ejemplo, me parecieron que son cosas, o sea, como demasiado, incluso porque me parece que uno cumple un trabajo también de rescatar y de salvar del olvido a todo eso que está ahí. A ver, cuando uno piensa en las lápidas o en las placas conmemorativas, o sea, tienen un poco ese objetivo, que el que pasa, a ver, al menos
las lápidas y lo conmemorativo viene de la antigua Roma. Cuando los accesos a Roma, ahí se enterraban a los muertos y se ponía, por eso se encabezaba todo con el tema de caminante, ¿no? Y se le explicaba quién era el que estaba ahí. O sea, tiene que ver con eso, con salvar a esa persona del olvido o a esa familia que está en un panteón. Y yo creo que en ese sentido, o sea, uno lo que hace no es molestar, sino al contrario, mantener un poco más viva esa memoria. O sea, entonces, desde ese lado tengo la convicción de que voy por el camino correcto, ¿no? Y este libro de historias del cementerio de Avellaneda, ¿qué historia o qué historia te llamó más la atención? Bueno, para que vamos a ir en el medio, porque en el medio de esto ocurre también otra cosa. O sea, yo sigo después de Catalina trabajando en función de lograr hacer Pero lo vamos a dejar libro. ahí. Espera, vamos a hacer un impasse. Sí. Y nos vamos ¿estamos para la tanda, Aldi? Vamos a ver qué es lo que pasa con el cementerio después de la tanda. Porque yo quiero saber cuál es la historia que tuvo en el medio. Nos vamos a la tanda, pero antes quiero decir que, como siempre, nos acompaña la editorial Empatía, que es una editorial que apuesta por la literatura negra, la literatura afro. Así que @editorial Empatía, pueden buscarla en Instagram. Y ahora sí, nos vamos a la tanda publicitaria. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 1539249928, 1539249928. En Instagram son @liolents. ¿Vos qué tipo de lector sos? ¿Ese que lee 1000 páginas en una noche o ese que se queda dormido al párrafo? Deja de estresarte con ese personaje principal que le pasa de todo y decís, ¿cuándo empieza el desenlace? Te traigo aromaterapia a tu medida y productos de bienestar. Bienestar Just es lo que vos estás buscando. En mi tienda natural Ana Paula G vas a encontrar todo lo que necesitas. Incluso si querés emprender, allí voy a estar. Escribime, sumate a mi equipo y escribí tu propia historia. Te espero. Mantras Libros es una librería online que tiene un gran catálogo. Podés pedir el libro que quieras. Cuentan con envío sin cargo en Cava y en algunas partes de zona oeste y zona norte. Tiene envíos a todo el país a precios accesibles. @mantraslibros, mis dealer de libros. Hola, soy Ale Jiménez. Y yo soy Fer. Juntos somos Nuestro Arcón Librería. Un refugio de libros usados, lecturas inolvidables y charlas que valen oro. Un espacio donde los libros encuentran su segunda vida y los lectores un lugar para quedarse. Nos encuentran en Borges 1923, el corazón lector de Palermo Sojo. Vení a descubrir lo que tenemos para vos. Nuestro Arcón, libros con historia, lectores con destino.